Pues la agenda va a ser como sigue. Tendremos una presentación brevísima, 4 minutos, en la que os diremos qué es IT en Plazo a los que no lo conozcáis y qué es Greenlight PM a quien tampoco lo conozcáis, ¿no? Lo siguiente que haremos será una breve introducción a la inteligencia artificial, especialmente en el contexto de gestión de proyectos. Y creo que es bastante relevante por lo que vamos a ver después, ¿no? Y acto seguido, pues la parte divertida, que son los casos prácticos. Aquí lo que hemos hecho es elegir unos 6 o 7 casos prácticos de lo más general a lo más específico, digamos, en los que vamos a ver cómo podemos utilizar las distintas herramientas que tenemos de inteligencia artificial y aplicarla a nuestro trabajo dentro de la gestión de proyectos, de portfolios, la gestión de las tareas de cada uno de los team members, en fin, cualquier actividad relacionada con la gestión de proyectos. Y después, bueno, pues el tiempo que nos quede lo dedicaremos un poco a debate, preguntas, etcétera. Es muy importante que utilicéis el chat. Ahí nos adelantéis las preguntas o hagáis los comentarios que queráis hacer, ¿vale? Creo que es importante que lo vayamos teniendo de manera que, bueno, pues entre todos podamos crear algo de comunidad. Al final os pondremos nuestros contactos también, de manera que pues, podamos mantener esto vivo, ¿no? Y puesto que estoy yo, bueno, para aquellos que no sepáis qué es ITM Platform, pues es un software de gestión de proyectos, programas y portfolio. Nos centramos fuertemente en la parte más estratégica, digamos, ¿no? Y para ello, pues dotamos a los jefes de proyecto y a los team members y a todos los participantes de los proyectos, pues de las herramientas que necesitan. Y por supuesto, pues ahora serán cada vez más basadas en inteligencia artificial. Es más, el roadmap de ITM Platform de 2024 pues está prácticamente centrado todo en inteligencia artificial, ¿no? Y cómo daros las herramientas que vamos a ver incorporadas dentro de ITM Platform. Y sin más, pues le cedo la palabra a Ricard Romander para que se presente y nos presente Greenlight PM. Muy brevemente, aquí hay una transparencia con mucha información, muy resumiendo quiénes somos. ¿Me escucháis bien? Para comprobar primero, vale, bien. Ricardo Manda, soy sueco, pero vivo en España. Greenlight PM es una empresa consultora de gestión de proyectos una consultora de gestión enfocada a la gestión de proyectos. Nos realmente dedicamos a todo lo que tiene que ver con la gestión de proyectos. Formación, consultoría, y tenemos modelos, tenemos jefes de proyectos que trabajan temporalmente en la organización. Aquí veis unos cuantos logos de productos y servicios que ofrecemos, de oficina de proyectos, de un marco que llamamos Product Management 3.0, nuestro modelo de gestión de proyectos GPMM, Greenlight Product Management Model. Y también, como podéis ver ahí abajo a la derecha, eh, hacemos muchas formación para ayudar a los que quieren certificarse, tanto en todas las certificaciones de PMI y también de Prince2. Y ya está, básicamente ya está. Como veis al fondo, a lo mejor podemos conectar con uno de los casos que vamos a presentar luego. Es que colaboramos, hemos ayudado a fundar una pequeña ONG. Vamos a usar parte del caso relacionado con esta ONG, lo vais a ver luego, que se llama Help Pricing Stars. Pues muchas gracias, Ricard. También, bueno, algunos lo sabéis ya, Greenlight es partner de ITM Platform y ambos, pues digamos que trabajamos juntos, ¿no? Bueno, pues vamos a ello. Como os decía, esto va a ser breve, porque ya sé que normalmente la teoría no es lo que más atrae, pero creo que es importante afianzar al menos este concepto para entenderla bien y creo que sobre todo para gestionar vuestras expectativas, ¿no? Porque es bastante normal, bueno, pues esperar que la inteligencia artificial, bueno, o temer la inteligencia artificial o esperar que haga cosas pues que no va a hacer. En fin. Me parece que esto es interesante. Tenéis una entrada en el blog de ITM Platform si la queréis leer. Pero bueno, adentrar a esta particular diferencia entre cuál es la diferencia, perdón, de entre IA generativa e IA predictiva, ¿no? Entonces vamos a empezar con la generativa, que esta es, yo creo, la que más, por supuesto, está de moda y la que más conocemos un poco todos, ¿no? Y la generativa, pues lo que hace es, y únicamente es, crear contenido, ¿vale? Es decir, genera información. Por supuesto, los más conocidos son los LLM, los Large Language Models, GPT, Gemini, todos estos que ya conocéis.
Lo que hace es que técnicamente lo que te dicen es que predice el siguiente token, que es casi una palabra, más bien sería el morfema de toda la vida, ¿no? A mí me gusta más que predice la mejor respuesta y con esto se entienden bastantes cosas. Es decir, si tú a un lenguaje, a un modelo como estos, al final lo que le hacen es que le dotan de toda la información escrita que hay, básicamente, ¿no? O sea, he intentado, cada uno de estos tienen la práctica totalidad de la información escrita que hay. Entonces le dices, mira, en función de esta pregunta que te estoy haciendo de las relaciones entre palabras que haces, ¿cuál es la respuesta más probable? Y simplemente lo que hace es que la genera. La puede generar con cierta creatividad, para eso está la temperatura, ¿no? Cuando estáis me parece que esto en GPT lo tiene también, que tú le puedes decir si quiero que seas más o menos creativo. Bueno, pues se adhiere más a lo que sabe o menos. Esto es importante, necesita contexto. Es decir, al final estos modelos, un modelo de generativa, como hemos visto, tiene mucha información ya bueno, mucha, inimaginable, quizá hace unos pocos años, ¿no? Ella metida, pero claro, a menos que tú le pidas algo, pues no va a saber qué responderte. Y dentro de lo que tú le pides, normalmente le tienes que dar un contexto, no simplemente una pregunta. Tú le puedes hacer nada más una pregunta, pero normalmente la quieres hacer relacionada con algo, ¿no? Y con algo que no tiene el modelo en sí. Bueno, eso se llama contexto. Para que os hagáis una idea, ahora GPT, si no me equivoco, tiene unos 128K de contexto. Y 128 megas. Eh, y eso, bueno, pues no está mal porque te permite darle varias páginas incluso de esto, pero imaginaos que en el futuro no demasiado lejano le puedes dar un contexto de, por ejemplo, toda la información que se ha generado en tu organización, ¿no? Tiene acceso a todos los mails, a todas las conversaciones. Aquí es donde empieza la cosa a dar un poco de miedo. Pero si tuviera acceso a toda esta información, entonces entendería mucho mejor lo que le estás preguntando. Y le podrías decir, oye, ¿existe algún riesgo de que, bueno, pues tengamos alguna causa de baja, por ejemplo, ¿no? Bueno, como conoce el contexto, lo podría deducir, digamos. Vienen entrenados o preentrenados, eso es importante también, y es un poco lo mismo, es decir, ese entrenamiento viene a base de darle toda la información de todos los libros, pongamos o la Wikipedia o Reddit, que queremos que tenga el modelo o que haya querido la organización que tenga el modelo, y a partir de ahí se le puede hacer un fine-tuning, digamos, ¿no? Comparado con la predictiva, esto es muy importante porque esto solo se lo pueden permitir algunas enormes organizaciones, ¿no? Unas cobran por ello y otras lo ofrecen gratis después. Bueno, y aquí los ejemplos son GPT, DALL-E, Copilot, en fin. Llama, que es precisamente el de Meta, que es gratuito, Mistral, que si no me equivoco también lo es. Vamos a ver la predictiva, que en realidad es muchas veces aquello en lo que pensamos cuando pensamos en inteligencia artificial. Entonces, la predictiva lo que hace es que analiza patrones eh, y requiere datos desde cero. Es decir, yo, inteligencia artificial predictiva, normalmente una red neuronal, eh, te voy a dar todos los datos de los que dispongo y normalmente necesitas mucha información y dime después si yo tengo, cuál es el siguiente más probable. Fijaos que se parece mucho al tema del token, ¿m? Porque siempre ambas son predictivas si te pones así, ¿no? Pero en una está como basada en lenguaje, basada en imágenes, y en una pregunta y en la otra no le hace falta esa pregunta, digamos, ¿no? Necesito un modelo, que ya sea de regresión, clasificación, lo que sea. Y este en realidad es el modelo. Es decir, el modelo de la predictiva está vacío de datos, por decirlo de alguna manera, a los que tú se los puedes dar. La cuestión, y digamos un poco, aquí es donde quiero que veáis un poco la diferencia, y es, ah, bueno, y a partir de ahí hay que entrenarlo, pero esto no tiene demasiada importancia ahora mismo. Lo que quiero que veáis aquí un poco es, imaginaos que ahora vamos a aplicar esto a la gestión de proyectos. Si tú dices, necesito que me digas, que predigas cuáles son los riesgos de este proyecto. ¿Mm? Entonces tú le das los datos del proyecto. ¿Cuál utilizarías? ¿La generativa o la predictiva? Pues, pues básicamente la predictiva, ¿verdad? Porque no tiene tampoco tanto que ver con el lenguaje, digamos, o con Reddit o con Wikipedia, ¿no? Tiene que ver con los datos de tu proyecto. Para que pueda inferir los datos o sea, es decir, puede inferir si va a haber riesgos o cuáles son los riesgos que puede tener este proyecto, lo que tiene que haber tenido son
datos desde cero. Es decir, tiene que haber tenido miles o cientos de miles de datos de proyectos, ¿no? Y aquí es donde la cosa se pone difícil, porque si en tu organización tienes cientos de miles de proyectos y tienes un modelo suficientemente hábil, que no debería ser demasiado difícil, entonces puede inferir que, mira, proyectos que han estado en este presupuesto, que este ha sido el jefe de proyecto, en que han caído en el mes de abril, que además entonces es posible que haya un riesgo de no sé qué. Pero para eso necesitamos muchos datos y es bastante difícil. Entonces, bueno, pues a lo mejor organizaciones, como por ejemplo ITM Platform, podría tener un modelo predictivo, pero aquí es que, claro, porque tenemos los miles de proyectos, pero claro, son miles de proyectos de otra organización. Entonces, claro, esto no se puede hacer, no puedes ir a agarrar los proyectos de otra organización y predecir con los tuyos, ¿no? Esto es causa ahora mismo en la generativa de gran controversia, ¿no? Y creo que tengo que terminar ya. ¿Por qué? Porque dice, oye, has entrenado estos modelos con información que efectivamente es pública, pero de alguna manera me pertenece. En la predictiva no puedes hacer eso, tienes que tener la propiedad de los datos, ¿no? Un poco la diferencia en esto es que digamos, la generativa es más artística, es más creativa, es más de generación, y la otra es analítica. Los ejemplos que vamos a ver están casi todos basados en generativa, porque vamos a utilizar mucho GPT, mucho Copilot, ah, y ahí en Platform vamos a ver un par de casos también. Y en alguna menor medida predictiva, aunque también. Bueno, yo creo que con esto suficiente de teoría. Lo que sí, si os parece, vamos a conocernos un poco mejor. Vamos a lanzar una pequeña encuesta, que son 3 preguntas, para que veáis cuál es, digamos, la audiencia, el perfil de la audiencia y qué cosas nos preocupan, ¿no? Entonces, René, no sé si esto lo puedes lanzar tú o lo tengo que lanzar yo. No, creo que lo tienes que lanzar tú, Daniel. Muy bien, pues aquí está. Muy bien, vamos. Vale. No sé si la estáis viendo. Vale, perfecto. Pues René, te dejo que dirijas un poquito esto, si no te importa. Vale, perfecto. Entonces, lo primero que les vamos a pedir es que nos contesten las preguntas. Son 3 preguntas muy sencillas. ¿Cuál es su rol en gestión de proyectos? Si son project managers, se encargan más bien de gestionar el portafolio, la cartera o programas de proyectos a nivel más ejecutivo. Si son propiamente gerentes o directivos. O simplemente participan en proyectos, pero no están encargados de gestionarlo. Esto nos ayuda un poco para enfocar algunos de los ejemplos que tendremos. Ujú, El segundo, muy importante, si ya utilizan inteligencia artificial, a veces escuchamos mucho de la inteligencia artificial, pero no la usamos. Entonces, va a ser interesante saber si la están utilizando o no, qué tanto, sin importar qué tipo de inteligencia artificial, la que ustedes conozcan. Y por último, la pregunta que para mí va a ser clave, ¿cómo consideran que va a cambiar las cosas? Si es que las va a cambiar, ¿vale? Pero si va a cambiar las cosas la inteligencia artificial en el trabajo que ustedes desarrollan dentro de los próximos 5 años. Quizá nos va a ayudar, quizá nos va a perjudicar, nos va a reemplazar. ah, si no están seguros acerca de cuál es el efecto. Entonces, si nos ayudan contestando, por favor, con fenómeno. Pues sí, las es que dudas. seguimos contestando, estamos cerca del 80% de personas que están contestando. Perfecto. Es apasionante, qué bien. Este asunto genera mucho interés. Sí, Bueno, pues sí, perdona, solamente para recordar, si tienen preguntas, por favor, está el área de preguntas y respuestas y el área de chat que estamos monitoreando. exactamente. Bueno, con un 85% de participación. Si hay alguien que le falta hacer clic, que lo haga ya. Voy a finalizar y voy a compartir ahora los resultados. No sé si los podéis ver ya. Sí, sí se ven. Fenómeno. Vale. Pues vamos a ver rápidamente los resultados. No sé si el resto de la audiencia puede ver el resultado, Espero que sí. pero tenemos un 53% de project managers,
y solamente el 14% participan en proyectos, pero no están encargados. El resto, de alguna manera, tienen papeles de tomadores de decisión y de project managers. Esto es muy interesante. El segundo, ¿qué tipo de inteligencia artificial? Y aquí es en donde vamos a querer empezar a hacer énfasis. Muy poco o nada es el 55%, casi un poco más de la mitad. Todavía no se ha acercado a las herramientas de inteligencia artificial, concretamente para el trabajo. Quizá lo hayan utilizado en algún otro aspecto, o simplemente para jugar. Me metí una vez a ChatGPT y le hice 2 preguntas y ya lo he olvidado, ¿vale? Entonces, creo que nos vamos a apoyar bastante en este asunto. Aquellas personas que lo utilizan a diario, que es solamente el 14%, esperamos darles igualmente algunas ideas de cómo lo pueden aprovechar mejor desde otras perspectivas. Ahora, esto también me es muy esperanzador. No hay nadie que haya opinado que propiamente es una amenaza la inteligencia artificial. Eh, Estoy completamente de acuerdo con esa respuesta. El 87% opina que nos va a ayudar a hacer las cosas mejor. Y justamente aquí es en donde queremos incidir con el contenido de este webinar. Fenómeno. Vamos, no tengo nada mucho más que añadir, excepto que las personas que no lo utilizan muy poco. O sea, esto es muy interesante. Fijaos que hay un 55% de personas que no lo utilizan poco o nada, pero el 0%, o sea, el 100% de ellas, opina que no es una amenaza. Esto contradice mucho la teoría, ¿no? De que la falta de conocimiento genera desconfianza, y en este caso no. Me parece interesantísimo. Dicho lo cual, también, por favor, las personas que utilizan a diario, pues sois las más indicadas también para darnos, digamos, o compartir en el chat, compartir un poco vuestras experiencias, ¿no? Bien, pues yo creo que con esto vamos a dejar de compartir. Supongo que seguís viendo mi pantalla. Y pues en este momento yo creo que ya mi pantalla no tenemos por qué verla, porque vamos a empezar con los ejemplos. Y el primero que lo va a ofrecer es René. Como hemos dicho, vamos a ver unos 6 o 7 y vamos a ir de lo más general a lo más particular, digamos, ¿no? Así que René, dejo de compartir, o no, con que tú tomes el control, supongo que es suficiente. Perfecto. Voy a compartir rápidamente entonces mi pantalla. Vamos a ver. Sí, vamos a compartir la pantalla completa. Supongo que ya estáis viendo mi Sí. navegador, ¿vale? Bueno, el primer ejemplo realmente lo quiero hacer sobre todo para aquellas personas que casi no han utilizado la inteligencia artificial. Voy a hacer un ejemplo muy sencillo para comenzar. Quizá no tenemos demasiado involucramiento con proyectos, quizá sí, dependiendo de nuestra experiencia, ¿vale? Pero voy a partir del hecho que necesito algo de orientación. No soy el gran experto en gestión de proyectos, pero sí que puedo aprovechar estas tecnologías para hacerlo. Y quiero mostrar la manera en cómo regularmente lo hago, y esta es meramente una sugerencia. No les digo que esta es la manera de utilizarlo, pero yo casi siempre lo que hago es lo siguiente. Yo no confío en una única herramienta de inteligencia artificial. Casi siempre estoy trabajando con varias. Y el primer ejemplo lo voy a hacer con ChatGPT 3.5, que es probablemente la herramienta más utilizada para este tipo de cuestiones. Pero al mismo tiempo, de manera paralela, y esto es válido si tienen Windows, ¿vale? Aunque si tienen Mac también hay manera de hacerlo. Pueden utilizar Microsoft Copilot, que es básicamente ChatGPT, pero conectado con Bing. Y las respuestas, ¿por qué los utilizo en paralelo? Pues porque las respuestas a veces se parecen o a veces difieren un poco, ¿vale? Entonces voy a proponer un primer caso. Mi caso es el siguiente. Tengo una empresa que se dedica a la fabricación de bicicletas y tengo la idea para desarrollar un nuevo modelo de bicicleta con materiales reciclados. ¿Qué tipo de gestión de proyecto me recomienda usar? Y la misma pregunta se la voy a hacer tanto a ChatGPT como a Copilot. Casi siempre yo hago esto. Ahora, como comentaba Daniel, aquí puedo pedirle, quiero que sea algo más creativo, algo más equilibrado, algo más preciso. Casi siempre la recomendación es comencemos por en medio, ¿vale?
Y si esto nos da un buen resultado, pues vamos por buen camino o después puedo variar. Entonces vamos a pedirle a ambos que nos contesten. Como ven, para empezar, hay una diferencia en la velocidad de la respuesta. ChatGPT en este sentido es mucho más rápido, pero como podemos observar, las respuestas no necesariamente son las mismas, pero entre las dos puedo empezar a darme una idea mejor de qué me conviene hacer. O puedo empezar a desarrollar esta información. El contexto es muy importante, que le podamos decir dentro del mismo chat o previo a la pregunta que nos interesa, que le demos suficiente contexto y el modelo va a empezar a entender lo que nos debe dar, ¿vale? Voy a hacer un segundo ejemplo. Quizá todavía no me es muy claro. Sé que gestiono proyectos y en Nightingale Platform yo sé que puedo utilizar metodología de cascada y metodología ágil, pero todavía no termino de entender completamente cuál debería de utilizar y cuándo. Para esto, este tipo de herramientas de IA generativa son fantásticas porque además utilizan información ya muy conocida, pero que lo pueden explicar mejor. Muchas veces empiezan a arrojar demasiada información, entonces tengo una última recomendación antes de pasar hacia el siguiente caso, que es piensen, eh, piensen que literalmente están teniendo una conversación con alguien y esa es la mejor forma de sacarle partido a este tipo de inteligencia artificial, porque yo a continuación le puedo responder y le puedo decir que en lugar de que me dé una información demasiado grande, necesito un resumen. Ahora, quiero mostrar una última funcionalidad, más o menos sobre la misma idea, pero exclusivamente con Copilot. Copilot de Microsoft está cada vez más orientado a dar respuestas productivas. Lo que voy a hacer a continuación se puede hacer con muchas otras herramientas, pero con Copilot funciona bastante bien. En lugar de estar teniendo una conversación con el IA, lo que haré, y aquí le voy a pedir, deja de responder, voy a redactar algo. Y aquí puedo ser mucho más preciso. Quiero redactar algún contenido profesional, como podría ser un resumen ejecutivo, algo más informal, algo para mi página web. Y le voy a decir que lo quiero medio. Vale, está bien. Y entonces, ¿cómo puedo aprovechar? Mi primera sugerencia de cómo pueden aprovechar las herramientas de inteligencia artificial generativa es para desarrollar esta información que muchas veces tiene que ver con el texto, cómo puedo explicar ciertas cosas que yo las entiendo muy bien, pero a veces me cuesta trabajo redactarlas para ser preciso, para ser claro en el mensaje. Para eso, las herramientas de inteligencia artificial generativa son fantásticas y ninguna de estas dos requieren que las compre, ¿vale? Y bueno, creo que podemos pasar al siguiente ejemplo. Estás en mute, Daniel. Sí. No te escuchamos, Daniel. Daniel, estás en mute. En mute, efectivamente, esto es, en fin, me pasa siempre. Decía que mientras Ricard toma control y comparte su pantalla, hay algunas preguntas que creo que están relacionadas y podríamos contestar ya. Y una de ellas es, bueno, sabiendo que Gemini, que es la de Google, que no hemos enseñado en este caso, está conectada a la última información versus ChatGPT, vamos a hacer una comparativa entre estas. Y después hay otra en la que estaba hablando con la comparación con Copilot, ¿no? Hay algo que es interesante, yo creo, saber también, y es que ahora prácticamente todas las herramientas están también conectadas con Internet. Es decir, primero el modelo se alimenta y se entrena, como hemos visto, ¿no? GPT creo que está hasta, si no me equivoco, septiembre de 2023 ahora, o abril, una cosa por el estilo.
y Gemini efectivamente está hasta hacia más adelante, ¿no? Pero eso en realidad es interesante, pero simplemente es el conocimiento que tenga el modelo. Pero tú le puedes decir, vete a Internet y busca la información más actualizada. En mi experiencia, esto Copilot, se lo puedes decir tanto a GPT como a Gemini, como a Copilot, ¿no? Como a cualquier otro probablemente, ¿no? Ah, en mi experiencia, Copilot es bastante más, tiende bastante más a conectarse a Internet y buscar esa información y es muy eficiente a la hora de organizar la información que ha encontrado. Es decir, lo han orientado bastante a esto. ¿Por qué? Pues porque viene de Bing y Bing en realidad, bueno, pues era una herramienta de búsqueda, si queréis, ¿no? Ah, bueno, yo creo que simplemente con esto vamos a dejarlo aquí, luego seguiremos con las preguntas y pues, Ricard, por favor, adelante. ¿Veis mi pantalla, no? Vemos, vemos. Sí, vale. Ahora, ejercicio aquí para todos los jefes de proyectos actuales o jefes de proyectos futuros, que este proyecto que vamos a hacer y demostrar puede ser útil para cualquiera, realmente es, aunque en trabajo o en más bien fuera del trabajo, como en este caso. Es un ejercicio que me da muy, bueno, es un caso muy sencillo, pero es un proyecto en toda regla. De hecho, lo hemos usado más o menos lo mismo en cursos de fundamentos en gestión de proyectos, porque el caso es este. Imaginamos que hoy, y lo es, el 21 de marzo, mi hermana ficticia, quiero decir, Carmen, se va a casar con su gran amor Pablo y quieren la boda perfecta. Y quiero una celebración que es para recordar para todo el mundo, así que una boda muy bonita, lógicamente. Pero Carmen y Pablo están muy ocupados, no tienen tiempo y quieren que yo les ayude a organizar esta boda, entonces me han asignado como preguntaros y puede ser su jefe de proyecto, ¿vale? El jefe de proyecto de organizar la boda. Lógicamente es un honor para mí de organizar una boda así de bonita y mi objetivo es conseguir que sea un éxito. Aquí tenemos un poquito más de datos, entonces típicamente imaginamos que estamos a arrancar un proyecto. Tenemos algo de datos, no tenemos muchísimo, pero tenemos que empezar a organizarlo. Como en este caso hemos visto que los patrocinadores, los padres, van a pagar por todo. Tenemos un presupuesto de 12.000 euros. Mi hermana Carmen ha reservado una iglesia el 20 de julio a la 1. Luego hay que organizar con un sacerdote, una banda de rock, fotógrafo, empresa de autobuses y otros proveedores externos también. Y muchos otros recursos que van a participar en la boda son amigos y familiares. Y hay que liderar y organizar todo desde cero. Además, tenemos que tomar una decisión para realmente ir adelante con los datos aquí, con un plan hecho y si el presupuesto, etcétera, realmente le encaja. Y típicamente nos podemos ver como un steering group con los patrocinadores que tiene que ocurrir antes del 1 de mayo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para arrancar un proyecto? Bueno, muchos lo sabéis. Y eso es importante, hay que saber, y ya nos puede ayudar con mucho, pero no con todo. Todavía tenemos que saber gestionar proyectos, porque tenemos que saber preguntar bien para que nos ayude. Queremos convertir ahora el IA aquí en un asistente de jefe de proyecto. Yo soy jefe de proyecto, pero quiero que la inteligencia artificial me ayude a organizar y gestionar este proyecto. Pero para que eso funcione, tengo que saber todavía de gestión de proyectos. Y lo tengo que saber porque tengo que saber preguntarle en una buena manera. Entonces, como ejemplo aquí, vamos a hacer 3 cosas. Vamos a definir cuál es este proyecto, tenerlo bien documentado, como los estándares de PMI lo llaman, hacer una acta de constitución para empezar, en inglés conocido como el Project Charter. Vamos a definir claramente cuál es la meta de este proyecto y vamos a hacer el primer paso, el paso más importante para definir el alcance del proyecto, llamado EDT en español, estructura desglosada del trabajo que hay que hacer, o en inglés conocido como WBS, Work Breakdown Structure, de este proyecto.
Son pasos, digamos, estándar como se típicamente arranca un proyecto o inicia un proyecto. Entonces, vamos a utilizar para hacerlo, no, esto no, el otro. Vamos a utilizar ChatGPT 3.5. A propósito, voy a utilizar 3.5 porque es uno gratis, cualquiera lo puede utilizar. Podéis empezar a utilizarlo después de esta sesión, si queréis. Y así no hay ningún obstáculo, digamos, para vosotros de empezar a utilizarlo en la realidad. Lo que voy a hacer primero, el texto que visteis antes, lo voy a poner aquí abajo. Es el mismo texto que me dirá que hoy es el día 21 de marzo, etcétera. Lo veis aquí. Entonces tenemos el contexto e información para ChatGPT a considerar para luego hacer lo que tiene que hacer. Y voy a añadir que es importante aquí. Aquí requiere cierto conocimiento de gestión de proyectos. Añado un poco más de texto aquí ahora para darle un pelín más de contexto y también lo que quiere que haga. Bueno, me explico quién soy yo. Soy Ricardo, el hermano de Carmen, etcétera. Soy el jefe de proyecto. Voy a pedir amablemente que me prepare una acta de constitución. Y luego un poquito para dirigirle un poquito de qué es importante aquí como veis el último texto que he puesto aquí y un poquito cómo quiere que me conteste. En este caso he puesto que contesta en un tono formal para que quede bien esto, porque resulta que el patrocinador aquí, nuestro padre, sabe mucho de gestión de proyectos y él tiene que quedar muy contento cuando al final lo preparamos. Y más no hay que hacer. La suerte que tenemos es aquí que el ChatGPT sabe mucho de gestión de proyectos. No tenemos que ni describir qué es un acta de constitución. Y así que le doy aquí ahora y a ver qué contesta. Puede ser que veis lo que empieza a escribir aquí y lo hace basado en su información. Bueno, voy a subir aquí un poquito. Bueno, ¿cuál es el proyecto, fecha, preparado por mí? Yo sigo responsable aquí como jefe de proyecto. Luego va a estar aprobado por el patrocinador. No he dado el nombre del patrocinador, pero bueno, los padres. Define aquí un objetivo, alcance, lo que tenemos que hacer, los 12.000 euros, entregables, el proyecto son estos. Parte son cosas que yo he dicho, escrito, pero también son cosas que la herramienta se inventa aquí realmente porque sabe cómo gestionar bodas o busca información de internet, cómo se gestiona bodas. Y un poquito de riesgos ha puesto también y la idea es al final ponernos de acuerdo entonces entre yo como jefe de proyecto y el patrocinador del proyecto. Además, da un poquito de consejos al final, de unas recomendaciones para tener en cuenta para organizar esta boda. Como en buena comunicación, control de presupuesto, plan de contingencia, etcétera, que ha puesto aquí, gestión de tiempo, conflictos. Entonces, es un primer documento de cómo organizar este proyecto, que a lo mejor si lo hubiéramos hecho desde cero, sin la herramienta, habríamos tardado un buen rato de hacerlo, por lo menos algunas horas probablemente para simplemente escribirlo y ponerlo bien, ¿no? Por lo menos una hora, depende de cómo rápidos somos. Así que de momento es una buena ayuda aquí de hacer esto. Me parece que he lanzado en GPT-4 también, en Copilot, todos, no sale el mismo resultado, parecido. Entonces hay cierta variación entre las herramientas, pero más o menos igual sale, aunque no igual. Luego dije que vamos a hacer más cosas aquí. Ese fue el primer paso de preparar la acta de constitución. El siguiente, aunque ya lo he insinuado un poquito, dime la meta, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué queremos conseguir aquí? Pero vamos a afinar lo de la meta un poquito. Así que le sigo charlando aquí con mi nuevo amigo, mi asistente, y lanzo otra pregunta. La verdad es que le gusta hay que ser muy amable y hay que confirmar que lo que he hecho hasta ahora está bien. Bueno, muchas gracias. ¿Me puedes ahora proponer la meta del proyecto? Y para que sea muy bien, una meta, no sé si sabéis, cuando tenemos una meta queremos que sea SMART. Aquí lo pone en la transparencia qué significa ser SMART, y muchos supongo que todos lo sabéis qué significa, specific, measurable o específico, medible, aceptable, realístico y basado en tiempo y coste.
Pero no hace falta explicarlo aquí porque él lo sabe, él o ella aquí detrás lo sabe. Pero quiero que lo explique así bien y quiero que sea solo una frase, como pone aquí, una frase, porque es el típico frase que queremos como un slogan de mi proyecto cuando vemos a alguien que pregunta, ¿qué estás haciendo? Bueno, estoy liderando el proyecto de la boda de Carmen. ¿Y eso qué es? Bueno, es la frase que va a salir aquí ahora. Entonces, por supuesto que puede ayudarme con la meta y lo pone. Y podemos ver, ¿es Smart esto? Sí, yo creo que sí. Lo que hacemos como jefe de proyecto experimental que es comprobar, ¿es de verdad Smart? ¿Cumple con qué es específico, medible, etcétera? Entonces vemos un poquito de cómo medirlo, incluso asegurar que la gente está contenta, etcétera, después. Último paso, ¿vale? ¿Y qué tenemos que hacer ahora? Tenemos que hacer el plan. No vamos a hacer todo el plan ahora, pero vamos a hacer el primer paso, y es definir el alcance del proyecto. Así que voy a lanzar una tercera pregunta, o también se llaman prompts estos. Tengo aquí preparado una tercera. Vamos a decir que estamos contentos con el objetivo perfecto. ¿Me puedes además ayudar a proponer una EDT? Entonces, no hace falta decir que es una EDT, porque lo sabe. Y a ver qué dice. Entonces, esto básicamente lo que sale aquí, bueno, es el alcance del proyecto. Se puede debatir si falta algo sobre algo, pero se nota al escribirlo que yo no he dicho mucho de qué significa organizar una boda, pero él sí lo sabe, bueno, la herramienta lo sabe. Entonces, ha metido un montón de cosas aquí, si lo veis luego tranquilamente, no lo voy a leer todo, no hay tiempo para eso, pero aquí da cosas que yo he dicho, pero añade cosas también que se debe hacer para que esta boda al final sea un éxito y todo el mundo salga contentos aquí. Así que en muy poco tiempo, no sé, he tardado 5 minutos o algo así, hemos hecho unos 3 pasos muy importantes aquí para organizar esta boda. Con mucha ayuda que hubiera tardado bastante más tiempo empezando desde cero y sin la herramienta. ¿Vale? Enseño la otra cosa también, ¿no? Eso va muy rápido. Voy a enseñar otra cosita, otro caso, y vamos a pensar en utilizar ITM Platform. Bueno, aquí lo tenéis, esto lo veis, estos son los prompts que yo he dicho para, digamos, vuestra referencia un poquito en la solución. Porque un poquito de utilizarlo es saber hacer preguntas. Y como dije antes, saber hacer preguntas significa tienes que saber gestión de proyectos, si no, no te va a salir bien. Solo un ejemplo aquí, ya lo comenté antes que en Greenlight hemos ayudado a fundar una pequeña ONG que se dedica a ayudar a formar niños en el Sub-Sahara, en el sur de África. En concreto, tenemos varios proyectos. Si alguien tiene un poquito de curiosidad sobre esta ONG, lo tenéis la URL aquí, de la página web. Y tenemos una serie de proyectos en marcha y uno de los proyectos es de ayudar a una escuela que se llama Rising Stars en Kampala, en Uganda, y para que niños, aquí es una foto real del colegio ahí, es una zona muy pobre allí en Kampala, y unos 250 niños en total que va a este colegio. Y les ayudamos en todos los sentidos aquí, con comida y mucho enfoque de qué tipo de formación, etcétera, mucho pedagogía. Y el proyecto que tenemos este año, no hace falta ver los datos aquí, pero el proyecto está definido en ITM Platform con sus actividades, sus costes y plan de tiempos, etcétera, porque hay diferentes actores que tenemos allí que les ayudamos con ellos. Y para los que conocen ITM Platform, a lo mejor ya lo habéis visto, y los que no lo conocéis, puede ser a lo mejor curioso saber. Si miramos aquí arriba, pone aquí Progress Report, AI Report, pone inteligencia artificial. Entonces, ahora es un screenshot de un pantallazo, entonces no lo voy a enseñar la herramienta mismo, pero si cliqueamos aquí sobre AI Report, va a salir un informe que me va a mandar en un mail que llega a mí y utiliza todos los datos que hay aquí, de información general del proyecto, objetivos, quienes trabajan, presupuesto, los tiempos, cómo va el avance, etc.
Yo lo puedo hacer como jefe de proyecto, pero cualquier persona trabajando aquí o interesado en este proyecto lo puede hacer con la frecuencia que quiere, manualmente, o también suscribir a informes que lo genera cada semana, por ejemplo. Y lo que sale es, lo enseño así muy resumido, un informe lo pegado aquí, lo veis a la derecha, un resumen ejecutivo del proyecto, un poquito de lo que va al proyecto, un análisis del financiero y el estado y un poquito de los riesgos también. No necesariamente es perfecto esto, pero es una buena ayuda para ti como jefe de proyecto y para utilizar como base y luego lo puedes a lo mejor modificar un poquito, añadir datos si lo quieres mandar a alguien. Pero bueno, eso ayuda mucho, mucho ahora en tiempo como jefe de proyecto para generar el famoso informe de estado que tenemos que hacer continuamente, que yo sé por experiencia trabajando en muchos proyectos, soy jefe de oficina de proyectos, que allí va mucho tiempo generando informes y si podemos reducir el tiempo para generar informes, ahorramos mucho tiempo para hacer otras cosas como jefe de proyecto. Bueno, eso es todo. Solo una foto que a mí me parece muy graciosa que lo ponga aquí al final. Como un saludo de estos niños aquí en el colegio. Así que, bueno, era otro ejemplo de cómo se puede aprovechar a inteligencia artificial para ahorrar tiempo como jefe de proyecto y convertirlo en nuestro amigo. Veis el robot aquí abajo, es un tipo de robot esto que es nuestro nuevo asistente en gestión de proyectos. Pues muchas gracias, Ricard. Ha sido muy interesante, yo creo, la verdad. Y además hay muchas preguntas que están relacionadas con lo que estabas mencionando ahora, con lo cual creo que nos va a permitir responder a ellas. Vamos a ver otro ejemplo basado en ITM Platform. Es el último porque no se trata de ITM Platform, aquí se trata de gestión de proyectos. Lógicamente también vamos a enseñar un poco de lo nuestro, ¿no? Y lo que os voy a enseñar ahora, digamos que es la inversa de lo que hemos visto, pero muy relacionado. Dejadme que os explique. Entonces, lo que acabamos de ver, lo que nos acaba de enseñar Ricard, bueno, esto es un proyecto que vacío, que no tiene absolutamente nada, ¿no? Que es lo que os quiero enseñar. Pero el que nos ha enseñado Ricard era un proyecto que tenía muchos datos. Entonces, ¿cómo ha funcionado ese informe? Creo que también es interesante porque aquí no solo utilizamos generativa y predictiva, sino utilizamos desarrollo de toda la vida, siempre, ¿no? Entonces, el que nos ha enseñado Ricard lo que hace básicamente es compilar la información que está en todas las secciones del proyecto, como veis, el general, el equipo, de su presupuesto, del Gantt y las tareas, de las compras, los ingresos, los riesgos, etcétera, etcétera. Y sencillamente ese botón está en la pestaña de seguimiento, pero captura información de todos lados. La compila y esa compilación tiene que ser una compilación estructurada, digamos. Por eso utilizamos programación normal. Y con esto le damos contexto al sistema de inteligencia artificial. En este caso os digo ya que es GPT. Digamos, nosotros utilizamos GPT ya sea con OpenAI o con Azure, dependiendo de uno de los dos, ¿no? Utilizamos algunos otros, pero básicamente para esto lo utilizamos así. Entonces, con esto lo que hacemos es que le creamos un contexto muy bien delimitado, porque aquí no te puedes inventar nada. Los datos del proyecto son los datos del proyecto, ¿verdad? Aquí no estaría nada bien que nos inventáramos algo. Se lo enviamos y nos devuelve algo muy bien interpretado para que un ser humano lo pueda leer. Eso es lo que nos ha enseñado Ricardo. Lo que os voy a enseñar yo es el sentido inverso. Es decir, le voy a dar al sistema ahora un texto y quiero que me devuelva algo. Y como, bueno, veis que, perdón, aquellos que utilizáis ITM Platform, esto no está todavía desplegado, o al menos no en todos los clientes. Se irá haciendo el rollout en 2 semanas, una cosa por el estilo, debería de estar completo, ¿no? Pues estamos un poco en fase experimental, como siempre, ¿no? Con estas cosas. Entonces, bueno, pues aquí tú lo que puedes hacer desde cualquier, disculpad, parte del proyecto que tenga que ver con las tareas, por ejemplo, lo voy a hacer desde el Gantt, mira, que me gusta más. Nos vamos al Gantt y aquí veis que tengo un clic que me dice, mira, pues, bueno, genérame un plan de acción, digamos, ¿no? Da igual el tipo de proyecto, puede ser predictivo, puede ser de cualquier otro tipo, el sistema ya lo sabe. Y dile, bueno, pues dime qué es lo que quieres. Esta sería la cajita del ChatGPT, digamos, ¿no? El equivalente a la cajita del ChatGPT. Como yo no sé teclear como lo hacen Ricard y René, pues lo que puedo hacer es decir, oye, pues dame el último prompt. ¿Qué va a suceder aquí? Pues bueno, esto os lo expliqué ahora.
como veis, estamos hablando de nuevo de la boda de la hermana de Ricard, con un presupuesto de 12.000 euros. Lo he hecho mucho más sencillo, pero aquí podéis poner, y lo hemos probado, funciona bastante bien, podéis poner el transcript, es decir, una conversación completa. Cuando tenéis una conversación en Zoom con alguien, puedes agarrar ese transcript y ponerlo aquí. Quiero un plan de acción de lo que hemos acordado y te lo pone en el sistema, ¿no? Entonces yo con esto ya le digo generar, con lo que ahora lo que está haciendo básicamente es, con tecnología normal, tradicional, digamos, está capturando información contextual que interesa del proyecto, agarra el prompt y se lo envía al IA, en este caso a GPT. Normalmente GPT en esto se toma un cierto tiempo. Como veis, la barrita, ¿no? Que parece que no se acaba nunca. El por qué es porque pasa lo mismo en el chat. Lo que pasa es que no te das cuenta porque empieza, entre comillas, a escupir información a medida que la va generando, digamos, ¿no? Tú la vas viendo pim, pim, pim. En este caso, no, te la tiene que dar entera. Entonces, como que espera al final, ¿no? Bueno, en todo caso, esto es una tecnología que irá, digamos, mejorando. Pero como veis, me ha hecho un plan completo de la boda, con mis milestones, con mis dependencias, qué tareas dependen de cuáles, estas de las otras, etcétera. Y yo aquí puedo decir, mira, pues es que no quiero que la banda de rock, no, en 3 días no lo puedo hacer, ¿no? Bueno, pues esto ya lo amplías y puedes hacer un poco lo que quieras, puedes cambiar las dependencias y si estás contento vas y guardas, ¿no? Y bueno, básicamente esto es lo que os quería enseñar, es decir, pero más que enseñároslo, que también, lo que quiero es haceros ver en qué puntos del flujo de trabajo dentro de un proyecto puedes incorporar inteligencia artificial. De hecho, el prompt que hemos visto, si, imagínate que lo hubiéramos hecho con un transcript, ¿no? Perdón, con una transcripción de una reunión, de esta misma. La inteligencia artificial habría generado la transcripción. Podría decirle a otra, resúmeme esto en lo más importante, y esta otra se la habría podido poner a la de ATM Platform para que me genere las tareas, ¿no? Y ya solo nos falta una inteligencia artificial para que se case y haga todo lo demás, ¿no? Bueno, toda esta cadena, digamos, es bueno que entendáis en qué momentos puede entrar y qué información de contexto sobre todo necesita, ¿no? Y bueno, supongo que habrá preguntas, efectivamente, que abordaremos después de que René nos enseñe el siguiente y, si no me equivoco, último caso. Creo que tenemos un par todavía. Trataré de hacerlos muy rápidos porque sí que quiero contestar las preguntas que tenemos. Vale, pues voy rápidamente a compartir mi pantalla. Y el siguiente caso que les queremos presentar es utilizar ahora la inteligencia artificial para obtener algo afuera de la herramienta de inteligencia artificial. Otra vez me voy a dirigir principalmente a ChatGPT y quiero mostrar también un caso con Google, ¿vale? Aquí, a ver, para entender un poco, lo que quiero es, voy a utilizar el mismo prompt que ya tenía, la misma conversación. Quiero generar una lista de riesgos para las bicicletas, ¿vale? Para el proyecto de las bicicletas. Y entonces lo va a elaborar. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que al final tendré que hacer un copiar y pegar o algo por el estilo. Pero ¿qué sucede si yo le digo que lo muestre como tabla y que incluya estimaciones de impacto y probabilidad? Pues bueno, ya tengo algo un poco más, digamos, presentable, pero otra vez, pues esto es copiar y pegar, ¿verdad? Bueno, pues ahora voy a hacer exactamente lo mismo, pero con ChatGPT 4. Vamos a ganar un poco de tiempo.
y voy a copiar esto en lo que lo genera ChatGPT 4 y lo voy a hacer igualmente con Gemini. Y vamos a ver ambas. Y ahora voy a explicar por qué se está tardando un poco más ChatGPT analizando, porque esto realmente es muy, muy interesante. En el caso de Gemini, aquí tengo, a ver, creo que, no. Quiero que me genere una tabla. Aquí está, ahora sí, ya tengo una tabla. Y algo interesante que tiene Gemini es que desde aquí puedo seleccionar, expórtalo a Sheets. Y entonces, literalmente me está creando una hoja electrónica de Google Sheets con la información. ¿Vale? Y entonces ya tengo un resultado afuera de la herramienta. Gemini es gratuita, al menos para lo que estoy haciendo, y en principio no tendría que pagar. El caso de ChatGPT 4 se está tardando un poco más porque, y esto lo quiero usar como ejemplo, el resultado es esencialmente el mismo, el aspecto técnico, pero hay aquí algunas preguntas que nos están haciendo. Bueno, cómo puedo empezar a utilizar mis propios datos, mis propios valores? Como pueden ver, aquí ya me ha descargado, perdón, me ha generado un descargable de la lista de riesgos. Quizá se parezca, quizá no, ¿vale? Pero el asunto es lo siguiente. Dentro de ChatGPT 4, yo tengo una funcionalidad que se llaman GPTs, en donde yo puedo desarrollar mis propios GPTs. Y el GPT no es otra cosa más que, digamos, una parte del modelo un poco más especializado en ciertos aspectos. Y lo que quiero mostrar aquí es que al GPT yo puedo alimentarle mis datos. Puedo obtener datos de alguna fuente y ahora voy a explicar exactamente cuál es para mi siguiente ejemplo. Puedo alimentarle datos y entonces el resultado es muy distinto. Esto que se está viendo aquí, esta hoja de cálculo, lo que tiene son los datos del entorno de demostración que tenemos en Item Platform con proyectos, riesgos, tareas, etcétera. Y entonces ahora yo le podría hacer preguntas específicas. Eh, la cantidad de esfuerzo total en horas no, vamos a decir, ¿qué cliente externo tiene la mayor cantidad de horas de equipo externo? Es decir, ¿para qué cliente estoy utilizando más recursos externos que no están contratados por mi empresa? Y lo que está haciendo ya no es el modelo simplemente tratando de entender lo que le estoy preguntando, sino, bueno, quizá he cargado el valor incorrecto, pero lo que hace es que debe utilizar la hoja electrónica que yo le he proporcionado para darme información específica acerca de mis datos. Estos datos ya no son públicos, como decía Daniel, tiene que ser con datos propios y entonces eso lo puedo poner a disposición de ChatGPT o de algunas otras herramientas. ¿Cómo he obtenido esa información? Esa información la he exportado a través de Power BI de escritorio. Con las plantillas que tenemos se pueden conectar a su información en Item Platform e incluso la pueden llegar a descargar. Y eso es exactamente lo que hice para alimentárselo a ChatGPT, simplemente para mostrar por dónde podemos comenzar a utilizar nuestros propios datos para hacer análisis con inteligencia artificial. El otro caso que quiero mostrar es, digamos, un poco más allá, un poco no quiero decir con datos más duros, pero quizá algo más, un paso más allá, por darle alguna manera. Aquí tengo justamente el ejemplo de esos informes, en donde ya tengo información directamente de Item Platform y tengo información de proyectos y finanzas y muchas otras cosas. Ahora, realmente el valor de estas plantillas no son los gráficos, no son las representaciones que tenemos aquí, sino los datos
que contiene ITAM Platform acerca de sus proyectos. Y lo que quiero mostrar en términos de la herramienta de inteligencia artificial es lo siguiente. En Power BI tengo una funcionalidad que se llaman dashboards o paneles o cuadros de mando, si lo prefieren. Y estos lo que me permiten es este espacio para preguntar información acerca de mis datos. No es exactamente un chat, pero sí va a hacer uso de la información subyacente de mi modelo de datos para contestar información. Lo voy a tener que hacer en inglés porque el modelo está desarrollado en inglés y creo que así me va a entender bastante más. Pero, por ejemplo, le voy a decir, show me total purchases by external client. Vamos a ver si esto funciona. Y ahora estamos utilizando un modelo que está entendiendo, digamos, desde la parte de entender lo que yo le estoy preguntando, ¿vale? Y aquí está un poco el aspecto conversacional que tenemos en ChatGPT o en otras herramientas. Y ahora está haciendo inferencias de lo que yo le he preguntado sobre los datos específicos que le pertenecen a mi empresa de gestión de proyectos. Por supuesto, a partir de esto, pues yo ya podría empezar a desarrollar algo mucho más específico, porque sí que tengo acceso a todas las herramientas de desarrollo del informe, pero ya he creado una respuesta directamente haciendo una pregunta y entonces la tendré actualizada permanentemente en pantalla, simplemente preguntando cosas. Esto puede ser un muy buen ejemplo de estos aspectos de inteligencia artificial predictiva, porque con esto yo le puedo hacer preguntas hacia el futuro, de acuerdo con la información histórica que tenemos, cómo se ve la tendencia, ¿vale? Y bueno, antes de que se nos acabe el tiempo, creo que esto ya era el último ejemplo. Pero no quisiera, Daniel, Ricard, dejar sin contestar preguntas. Sí, a ver, yo creo que hay muchas y muy interesantes. Seguramente, espera, déjeme compartir un poco la pantalla porque creo que quería poner, sí sé cómo se hace esto ahora. ¿Veis mi pantalla? Sí, Vale, se ve vale. ajá. Vale, entonces, bueno, primero queríamos, si os parece, hacemos un poco el cierre. Greenlight, Ricard quería comentarnos algo sobre una cierta oferta que tiene, que yo creo que es muy interesante. También mencionar el tema de las PDUs, que yo creo que está bien. Le damos a esto un minuto. Y si queréis, pasamos a responder alguna de las preguntas, porque es que hay muchas y francamente me parece que vale la pena. Entonces, para aquellos que no puedan quedarse después, pues se pierden las preguntas. Bueno, nada más. Te dejo, Ricardo. Vale, muy rápido. Entonces, bueno, tenemos una oferta desde antes que lleva un mes y pico. Esta oferta realmente termina hoy, pero para extenderlo un poquito a vosotros que habéis estado aquí hoy, tenemos una oferta en toda nuestra formación, no solo de inteligencia artificial, también otro tipo de cursos de formación, de certificación, bueno, de todo lo que hay en nuestro catálogo. Hay una oferta, mega oferta que como cumplimos 21 años, damos 21% de descuento en todo. Damos con 2 alumnos, pagas por 2 y entra 3. Son combinables esta oferta también. Así que si alguien quiere aprovechar esta oferta, estáis muy bienvenidos a hacerlo y lo extendemos para vosotros que estáis aquí hoy hasta el 31 de marzo, así que 10 días más. Pues aprovechar este código de promoción que hay aquí. Y incluyendo, por ejemplo, un curso específico de inteligencia artificial, haremos más casos de este tipo que estaba ya enseñando antes con la boda, eso, para ver más pasos y cómo aprovechar la inteligencia artificial en los proyectos, bueno, en más aspectos, tanto en proyectos, programas y en portfolio también. Así que, y justamente este curso tenemos la próxima semana, luego hay en español el día 3 de abril y en inglés el 4 de abril también. Bueno, encantado. Si alguien quiere apuntarse, aquí lo tenéis la oferta. Bueno, aquí tenéis los email, nos podéis escribir directamente. Si queréis, es decir, tenéis preguntas, queréis tener una conversación con cualquiera de nosotros. Si alguien quiere una demo de ITM Platform para ver todo esto un poco más en detalle, pues lo puede pedir a través de la web o nos puede escribir tanto a René como a mí. Y como anunciábamos en algún momento, este curso da acceso
u otorga una PDU. Si la necesitáis, es Greenlight quien la emite, de manera que, pues creo que lo más práctico será que os dirijáis a él, ¿verdad, Ricardo? Sí. Fantástico. Y luego Eh, eso también es lo que necesito lo de las PDUs. Hemos estado una hora aquí y hemos registrado este evento también. Así si alguien quiere un PDU, ya que es una hora, lo da, está registrado. ¿Lo tienes el código ahí también, Daniel? O si sí, 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 no... sí, Ah, sí, lo sí. vale, ok. Eso nos escribís, oye, reclamo mi PDU y a cualquiera de nosotros, no hace falta que sea necesariamente Ricardo, aunque será finalmente Ricardo quien lo haga. Bien. René, bueno, si queréis, digamos que damos por finalizar el contenido unidireccional del webinar, ¿no? Y creo que vale la pena que, puesto que además es que sigue habiendo muchas personas conectadas, como 170, una cosa por el estilo, creo que vale la pena que continuemos, ¿no? Con las preguntas. Y René, tú tenías algunas que querías responder. Sí, sí, algunas ya las he estado respondiendo directamente mediante Ah, mensaje. muy bien. Espero que estén contestadas, pero rápidamente voy a ir por la lista de preguntas que veo aquí. El primero, y a lo mejor, Ricard, tú serás el más apropiado para contestar algunas de estas. Por ejemplo, sería recomendable pedirle a ChatGPT un checklist para comparar, para preparar la boda y en base a él adaptar. Sí, sí, sí. En este proyecto es un proyecto ficticio, lógicamente, pero hacer lo mismo en un proyecto real es muy útil. Te sale muchas cosas. Pide checklist, pide consejos, pide recomendaciones de cualquier tipo de proyecto. A mí, honestamente, utilizándolo, sorprende cuántos buenos consejos salen, porque busca información de tantos proyectos por ahí y te va a resultar útil en casi, yo diría, cualquier tipo de proyecto, sin duda. Entonces, no es solo que sabe de gestión de proyectos, sabe, digamos, del contenido de los proyectos reales también. Lógicamente, como René ha enseñado también, si tienes propios datos a alimentar, bueno, te sale aún mejor las cosas, pero también hay muchos datos, digamos, libres o disponibles por la web que te va a ayudar mucho en la planificación. Incluso duración de tiempos de actividades, cosas así, porque están allí de muchos, muchos proyectos. Correcto. Mm. Bien, tenemos otra pregunta. Si hay alguna solución parecida para Project Web Application. Si la pregunta está orientada a la herramienta de Microsoft, Project Online, creo que en principio no. Con Project Online ustedes no tienen acceso a su base de datos, pero con la técnica que mostré, por ejemplo, de extraer la información a través de Power BI o obtenerlo en un modelo de Power BI, bueno, sí que podría hacer análisis bastante más avanzado. Ya no nada más para Project Online, sino prácticamente para cualquier fuente de datos. Em, Tenemos Sí. aquí otro que también creo que es para ti, Ricard. Si nos podrían compartir algunos prompts de cómo redactar mejores preguntas a ChatGPT. Creo que has incluido en uno de los slides em, algunas, como algunos prompts, pero digamos de mi parte, yo lo que podría decir es, entre más información se le pueda proporcionar a la herramienta, entre más datos le pueda dar, porque tengo que partir del hecho de que no sabe nada acerca de lo que le voy a preguntar, la respuesta va a tender a ser mejor. Estoy de acuerdo. Y no Sí, solo eso, sino que creo que, a ver, esto es un poco como todo, tienes que aprender, ¿no? ¿Cuáles son los trucos? Bueno, yo recomendaría dos cosas. La primera es hacer un curso. Hay cursos de prompt engineering que parece que es ingeniería. No, es algo bastante básico, pero es muy interesante porque te ayuda a entender cómo funciona esto por detrás, ¿no? Os lo recomiendo vivamente porque los hay que duran 2, 3 horas, 4 horas como mucho, son apasionantes, te los haces del tirón y francamente sales. Y después creo que lo que tienes que hacer es practicar mucho. Yo lo que he descubierto, y soy un usuario extremadamente intensivo, os puedo asegurar, eh, que vas aprendiendo a hablar y depende de con quién. Es decir, ya yo más o menos ya tengo una idea de qué tono, qué cosas o qué contenido lo tengo que dar, dependiendo de si es GPT 3.5, 4, si es Gemini, si es Copilot, y a cada uno de estos le hago distintos tipos de preguntas porque sé que sus habilidades están más en eso, ¿no? Entonces, yo diría que tienes que darle bastante, le tienes que dar, digamos, el rigor de estudiar un poco o aprender de ello
Y segundo, y más importante prácticamente, es enfrentarse mucho. Bueno, en línea con lo que tú dices, además preguntando una pregunta aquí de Rafael, que veo aquí, que sí, sí, entiendo que es una pregunta sobre el curso aquí, y sí, por supuesto, si podemos organizar cursos, no solo estos abiertos que estaban allí, entonces un curso entero, así, te va eso con 20 personas, el precio lógicamente va a ser bastante más bajo por persona. Y además va buena parte de este curso va sobre prompt engineering, como ha dicho Daniel, digamos, y justamente para gestión de proyectos, para aprovechar bien las herramientas como ayuda, digamos, aprovecharlo como ayuda, en la misma línea que he enseñado antes, pero va más allá, más ejemplos y demás. Porque lo del prompt engineering suena muy de ingeniería, como tú has dicho, pero es lo que se trata, saber hacer bien las preguntas. Y para saber hacer bien las preguntas, tienes que saber gestión de proyectos también. Así que no creo que tenemos que tener miedo que desaparezca el trabajo como jefe de proyecto, porque ahí seguimos. Tenemos un buen asistente aquí, pero tenemos que saber todavía mucho de gestión de proyectos y saber preguntar. Esa es la clave aquí. Hay dos preguntas que creo que, bueno, hay una Sí, que sí. es recurrente y es la de si se va a grabar y enviar esta formación, este webinar. La respuesta es sí, no os preocupéis, os vamos a enviar la grabación. Eh, Hay otra que es verdad, esta es importante y no lo hemos comentado, y es sobre la confidencialidad de la información. Es decir, oye, ¿qué pasa cuando yo introduzco datos de mi organización en ChatGPT o en cualquier otro, o en ITM Platform si está utilizando un tercero? A ver, la pregunta en general no debería de haber ningún problema, porque todos los operadores, tanto Microsoft como OpenAI como Google, aseguran, juran y perjuran, y lo tienen por escrito, que no utilizan los datos de las conversaciones para entrenar sus modelos. ¿Mm? Con lo cual, desde ese punto de vista, no debería haber ningún problema. Entonces, si haces la transitiva, pues entonces cualquier herramienta que los utilice tampoco. Nosotros en IT en Platform, lo que habéis visto, por ejemplo, cuando hemos enviado quiero el proyecto y dame las tareas, o, por ejemplo, no, quizá más gordo que ese, el del informe que nos ha enseñado Ricard, ¿no? Quiero que me hagas un informe con toda la información de la organización. A pesar de que OpenAI y demás nos dicen que no, que les creemos, por supuesto, porque si no sería el fin de su historia, pero lo que hacemos es que nunca enviamos información, digamos, que pueda identificar a la organización o al proyecto, ¿no? Cuando responden el mail, esta es, estimado, tu nombre. Esto es el proyecto, nombre del proyecto. Todo esto no está generado por AI, eso está generado por nosotros, ¿no? Y luego el contenido ya está. No sé si hay alguna así que veas que haya más cantidad que merezca la pena. Eh, Bueno, todas merecen la pena, sí, pero sí, sí, que es que realmente quiero contestar todas, pero no sí. sé si ya nos va a dar tiempo. Sí, yo le Em, daría 3, 4 minutos más, Sí, ¿no? sí, a ver, muy rápidamente. Bueno, hay unas preguntas, sobre todo más relacionadas con Item Platform para ti, Daniel. Si Item Platform ha desarrollado algo por detrás a lo que has mostrado de generación de tareas, es decir, digamos, en dónde está el expertise de Item Platform para recibir la respuesta del modelo y convertirla en una lista accionable de tareas. Vale. La respuesta es sí, es decir, tú cuando lo que estás haciendo es enviar un contexto y un prompt al AI, claro, el AI, francamente, lo que te contesta es texto. Lo que habéis visto es básicamente texto. Esto no se inventa ninguna otra cosa. Entonces nosotros tenemos que tomar ese texto, que ya dentro del contexto y por detrás le hemos dicho que tiene que ser de una determinada manera y de vez en cuando hace caso y de vez en cuando no. Claro, luego metemos nuestra lógica, digamos. Por ejemplo, una de las preguntas podría ser, oye, pero ¿cómo hace cómo estima las fechas? ¿No? Dice, porque tú le has dicho que, bueno, vale, que empieza el 21 de julio, pero luego ha puesto duraciones. Bueno, pues en este caso lo que hacemos es que dejamos que sea el AI quien estime las duraciones en función de la duración típica de una de esas tareas y nosotros, programáticamente, si se puede decir, somos quienes les ponemos a las fechas a las tareas, etcétera, etcétera, ¿no? Las dependencias, por ejemplo,
estas están parcialmente también basadas en AI, pero nosotros somos quienes las juntamos. O sea, por supuesto, tiene que haber una cierta lógica. Luego he visto alguna otra pregunta sobre predictiva, me ha parecido ver. Hay bastantes preguntas sobre predictiva, que es muy interesante. Pero me gustaría desmitificar una cosa, y es que no confundamos la inteligencia artificial con la estadística. Entonces, cuando dice, es que me está prediciendo algo. Dice, bueno, sí, pero está utilizando una función de regresión que se inventó en 1522. Digamos que no hay matemáticas detrás, digamos, ¿no? No hay una red neuronal o algo similar que se pueda llamar inteligencia artificial. Muchas veces las confundimos y desde un punto de vista de usuarios nos da exactamente igual, ¿no? Entonces, una de las preguntas que había es, oye, ¿me puede hacer una previsión de presupuesto? Sí. Y ahí Tiemplazón ya lo hace desde hace mucho tiempo porque está inventado y se llama valor ganado, digamos, ¿no? Y lo que hace es que te analiza y te dice cómo vas a acabar en términos presupuestarios, si sigues a este ritmo, si lo corriges de todo, cómo tienes que aumentar tu rendimiento, etcétera. Entonces, aquí va a estar un poco la inteligencia que tengamos nosotros como producto, nosotros y todos los productos, ¿eh? Esto no es una cosa nuestra, en ser capaces de combinar la generativa, la predictiva, la estadística y la programación de siempre, digamos, ¿no? Si somos, o sea, el que sea capaz de unificar estas cosas de una forma inteligente, pues yo creo que normalmente va a ser aquellos software que van a poder ofrecer, digamos, un mayor valor a sus clientes, ¿no? Perfecto. Hay algunas preguntas con respecto al tema de los PDUs, Ricard. Supongo que la gente que quiera PDUs tendrá que ponerse en contacto contigo, ¿es correcto? Sí, vamos a hacer una cosa. Algunos meses ya me ha llegado, veo aquí, pero Muy creo bien. que podemos ser un poquito, no sé si queréis, eficientes aquí también ahora. Podríamos poner, Vas a poner el código ya aquí. Vale. podemos poner el código aquí en el Vale, chat perfecto. también. Para los que habéis aguantado tanto, bueno, ya no queda, Como bueno, queda premio. bastante gente, pero yo. Aquí tenéis Vale. un premio a los que han aguantado mucho, así que Fenómeno. ahí tenéis los Bueno, códigos de PMI. Todo el mundo puede ver lo que he escrito, ¿no? Sí, sí. Vale. perfecto. Pues yo creo que, amigos, un poco por respeto al asunto, lo podemos dejar aquí, pero sí que os invitamos, y de verdad, os lo decimos, que nos contactéis y si queréis que tengamos una reunión uno a uno o hablemos con vosotros o hagamos un grupito, lo volvemos a hacer. Yo creo que está teniendo un cierto éxito o bastante, entonces, bueno, quizá lo repitamos, ¿no? Pero bueno, sentíos absolutamente libres de poneros en contacto con nosotros, con cualquiera de los tres, el que más os haya gustado o el que más apropiado os parezca y más que encantados. Y sin más, pues muchísimas gracias, que paséis un feliz resto del día o de la tarde, dependiendo de dónde estéis. Muchas gracias a todos. Gracias, Ricard. Gracias, Daniel. Bueno, también gracias a todos. Hasta la Gracias, próxima. pasadlo muy bien. Dejamos esto abierto un ratín, aunque, bueno, simplemente para que aquellos que quieran, porque normalmente siempre seguís escribiendo, vamos a parar de compartir la pantalla, paramos el webinar, podréis seguir poniendo comentarios si los necesitáis y a partir de ahí, pues listo entonces. Así que adiós.